tardes. Vamos a empezar con la sesión ordinaria del Pleno. Punto primero, aprobación del acta de la sesión del 31 de enero del 2013. ¿Hay alguna votación de las actas? ¿Algún grupo? Vamos a proceder a votar. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Punto segundo, aprobación provisional del catálogo urbanístico del Concejo de Piloña. Tiene la palabra el señor alcalde. Muchas gracias, señora alcaldesa. La historia de este catálogo se remonta a 2007 con la aprobación del Plan General de Ordenación de Piloña. Este plan contiene una serie de apartados que hacen referencia al patrimonio cultural del Concejo de Piloña, que han servido como base técnica de partida para la elaboración del catálogo. Entonces, con las indicaciones de este plan, en 2008 se inició el procedimiento de elaboración del catálogo urbanístico del Concejo de Piloña, dirigido el equipo redactor por José Ramón Fernández Molina y con la colaboración de las arquitectas municipales, primero Mariana Suárez y posteriormente Cristina Alonso. El primer paso relevante fue la presentación del documento de aprobación inicial, aprobado en sesión plenaria el 27 de noviembre de 2008 y publicado en el BOPA del 9 de enero de 2009. Transcurrido el preceptivo periodo de alegaciones, se han presentado un total de 2 alegaciones y luego 6 aportaciones de otros documentos. La primera alegación consistía en la solicitud de inclusión del inmueble en la calle San Antonio número 8 de Infiesto, que no estaba recogido en el catálogo, pero sí que estaba en el inventario del patrimonio arquitectónico de Asturias. Se comprueba que el edificio en cuestión sí que estaba incluido en el catálogo, pero había una errata y aparecía como calle San Antonio número 6, entonces por tanto se subsana el error. La segunda alegación es de FEBE, solicitando que no se incluyan las estaciones de Infiesto, Villamayor y Sebares, así como el depósito de agua y la plataforma giratoria de la estación de Infiesto. Las causas que alegan son que son elementos en uso, susceptibles de acondicionamiento, reforma, ampliación o incluso demolición por necesidades del servicio. El equipo redactor entiende que la prestación de un servicio de transporte público de viajeros nunca puede ser justificación para la destrucción del patrimonio cultural y público del primer orden. La tarea de buscar la eficiencia en las tareas asignadas a la empresa FEBE pasa por hacer compatible la consecución de objetivos empresariales con la conservación del patrimonio ferroviario y, por tanto, no procede la toma en consideración de esa alegación y rechazándose en su totalidad. Luego, como otras documentaciones, hay una propuesta de actuación de los edificios de la calle del Queso número 3 y 5, el edificio donde estaba la Flor de Piloña. Presentan un avance de la reforma que se tiene previsto efectuar sobre el edificio. Entonces, la principal condición que se les impone es que, aunque se edifique aunque se haga un único inmueble con los 2 edificios, las cubiertas de ambos edificios deben seguir siendo independientes. También tenemos un escrito de la demarcación de carreteras del Estado en Asturias que recuerda que la Nacional 634, a su paso por el Concejo de Piloña, está afectado por las directrices de intervención de dicha demarcación y recomienda que el documento de aprobación provisional sea remitido cuando se apruebe, si es el caso de este pleno, a la demarcación de carreteras. También tenemos una solicitud de inclusión en el inventario de patrimonio cultural de Asturias de los inmuebles de la calle San Antonio número 8 y número 10 de Infiesto. El número 10 ya estaba incluido y el número 8 estaba incluido erróneamente con el número 6, o sea que bueno, tampoco se considera como una alegación porque ya estaban incluidos ambos edificios. Hay una resolución de un traslado de Morro de Onda en Beloncio a Paraes en Nava, entonces ese elemento se descataloga. Y luego tenemos una solicitud para modificación del grado de protección del edificio de la calle San Antonio número 2 de Infiesto, la antigua imprenta de Tamargo, de protección integral a la protección ambiental, puesto que dicho edificio formaba parte de la unidad de actuación Infiesto 1. No obstante, las determinaciones del catálogo urbanístico prevalecen sobre la del planeamiento general, aunque es conveniente que ambos estén en consonancia. Puesto que el Plan General de Ordenación de Piloña está aprobado con anterioridad al actual catálogo urbanístico, no quedará otra solución
que modificar el plan general de ordenación, con el fin de que se compatibilice el desarrollo urbanístico de esta unidad con la condición de edificios protegidos tanto de la iglesia como del edificio de la calle San Antonio número 2. Entonces se admite el cambio de protección para recoger la posibilidad de abrir mayores huecos en la medianera del edificio para facilitar el acceso a esa manzana, siempre y cuando se justifique adecuadamente, pero al estar este edificio incluido en el inventario de patrimonio arquitectónico de Asturias, que de hecho está incluido y impone la protección integral, esta modificación deberá ser sometida a valoración por parte del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias. Y por último, tenemos un escrito solicitando información urbanística para establecer unas condiciones de edificación en las cocheras de la calle Irueje. El equipo redactor propone que el posible aumento de edificación que se haga en las cocheras de la calle Irueje mantenga los volúmenes en altura y fondo del edificio colindante en la esquina de la calle Irueje con la calle Covadonga, manteniendo la solución de galería y corredor. Adicionalmente, en este documento de aprobación provisional respecto al documento de aprobación inicial de 2008, se ha procedido a la corrección de errores materiales detectados. Pues esta revisión ha hecho que se incorpore al catálogo la iglesia de Santa Olaya en Villarriba, en Colla, con grado de protección integral. También se han recogido aportaciones de otros organismos como el Servicio de Ordenación Territorial y Planeamiento del Principado de Asturias, la demarcación de carreteras del Ministerio de Fomento, como hemos indicado antes, o la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. La Oficina Técnica Municipal también ha detectado algunos errores menores que serán corregidos antes de la aprobación definitiva, y también habrá que introducir, tras esta aprobación provisional, la aprobación definitiva, las modificaciones que requieran la cuota. Entonces, finalmente, este catálogo ha quedado conformado por 1.225 elementos divididos en varios apartados. En el apartado de patrimonio natural se han recogido los 3 espacios protegidos bajo alguna figura legal, es decir, la reserva natural parcial del Sidrón, el paisaje protegido del Sueve y el lugar de interés comunitario del Sella, en el que está incluido el río Piloña. Además, tenemos los elementos naturales que están indicados en el Plan General de Ordenación: 20 tejos, 16 acevedas con abedules, 4 acevedas con fresnos, una laguna, un robledal y 2 fuentes de aguas medicinales. En cuanto al patrimonio arqueológico, se han incluido 29 yacimientos que aparecen reflejados en los archivos de la sección de arqueología de la Consejería de Cultura, cuyo elemento más destacado es la cueva del Sidrón. El patrimonio etnográfico es sin duda el grupo más destacado por su calidad, su cantidad y el buen estado de conservación general. Tenemos 488 hórreos, 254 paneras, 27 molinos y 11 fuentes o lavaderos. Y en cuanto al patrimonio cultural religioso, se han identificado 25 iglesias, 60 capillas y 3 panteones. Y bueno, finalmente las viviendas de interés se definen 11 conjuntos específicos: el casco histórico de Infiesto, el entorno del lavadero de los Caños, también Infiesto, el conjunto de Lorrain con la estación eléctrica, el palacio, etc., la piscifactoría, el barrio de Mestres, el núcleo de Villamayor, el núcleo de Espinarero, el núcleo de Fresnosa en Anayo, el núcleo del Fresnedal de la Parque de la Marea, el núcleo de Lomedal en Sellón y el núcleo de Caldevilla en Sebáis. Y adicionalmente hay 5 vías históricas: el Camino de Santiago, el Camino Real de Francia, el Camino Real de Tarra, el Camino Real de Ponga y el Camino Real de Sodescovia. El objetivo primordial de este catálogo es la conservación o protección de estos bienes inmuebles o de los espacios de interés público, a fin de evitar su destrucción o modificación sustancial. Entonces, los propietarios de bienes incluidos en este catálogo están obligados a conservarlos, cuidarlos y protegerlos debidamente para asegurar su integridad y evitar la pérdida o deterioro de su valor cultural. El hecho de ser propietario de un evento catalogado debe verse no como una molestia, sino como un valor añadido que reconoce la singularidad de ese inmueble y que como elemento singular merece ser conservado. Los piloñeses tenemos que ser conscientes de la importancia de mantener nuestro patrimonio y los valores arquitectónicos de nuestras construcciones más reseñables. La conservación del patrimonio es una fuente de turismo en sí misma. ¿Acaso tantos turistas se acercarían hasta Espinarero si no hubieran conservado tantos hórreos y paneras? ¿O hoteles en La Trapa o en La Bárcena tendrían tanto éxito si no se tratara de palacios del siglo XVII? Pues la respuesta es clara: no. El elemento arquitectónico es un atractivo más a sumar a los elementos naturales, por lo que si queremos atraer algo de turismo tendremos que proteger estos edificios singulares y evitar que se destruyan. Pues
todo esto, solicito de este pleno el voto favorable a la aprobación provisional del catálogo urbano. Gracias, Alejandro. Tiene la palabra por favor del Grupo Popular. Gracias, alcaldesa. Bien, pues esta aprobación provisional, como bien explicó el concejal responsable, pues constituye un paso más dentro de la tramitación del catálogo urbanístico del Concejo de Piloña, que, como bien recordó el concejal, en la aprobación inicial se efectuó en el año 2002. Lo primero que quiero destacar es que el catálogo es un documento tremendamente extenso, consta de 10 tomos y su detalle es prácticamente imposible conocerlo para valorarlo adecuadamente. El catálogo consiste, por tanto, en una relación individualizada de construcciones y de elementos físicos de los que se consideran más importantes y que integran el patrimonio del concejo. Por tanto, lo que se hace es con el objetivo de definir el grado de protección de los mismos y establecer unas directrices genéricas para las obras que en su caso sea necesario llevar a cabo. Según se desprende de los informes que forman parte del expediente, el catálogo es un documento independiente al Plan General de Ordenación, tal y como recordó Alejandro en su intervención, aun cuando suponga también un desarrollo del mismo. Y precisamente su importancia estriba en el carácter vinculante que tiene con respecto al planeamiento, es decir, no se pueden alterar las condiciones urbanísticas de los bienes, espacios o elementos en él incluidos, de manera que en caso de contradicción, esto es muy importante, prevalecerán las determinaciones del catálogo sobre los del planeamiento, cosa que también recordó antes Alejandro. Lo que quiere decir que estamos ante un documento de suma importancia. Además, otra cosa que hay que añadir es que en lo que el ayuntamiento afecta, la aprobación provisional, que es esta fase en la que estamos, es la última fase de competencia municipal. Y en esta fase que nos ocupa, pues básicamente lo que se hace es introducir las alegaciones que se vinieron efectuando desde el periodo desde la aprobación inicial, con los correspondientes informes. Y de esto, lo único que podemos destacar es que de esos 1.225 elementos que dijiste y que componen el catálogo, tan solo se presentaron 8 alegaciones, porque si bien 2 fueron las alegaciones dentro del plazo, se presentaron en otras 6 que a pesar de estar presentados fuera del plazo se admitieron a trámite y se admitieron, y además al final se estimaron todas, tanto esas como una de las anteriores, porque la única que se estimó fue la de Pedro. Por tanto, lo que podemos concluir es que no habiendo ninguna lesión para los intereses de los vecinos ni para los propietarios de esos bienes, y siendo un documento tan amplio, tan complejo y con ese carácter tan eminentemente técnico como es este, tan solo nos queda ampararnos en los informes técnicos para adoptar una posición responsable. Y en esos informes técnicos, precisamente, encontramos una serie de observaciones al contenido que se hacen desde el propio ayuntamiento por los técnicos competentes en la materia. Y observaciones que ya se habían puesto de manifiesto en el informe que acompañaba a la aprobación inicial y que siguen poniéndose de manifiesto ahora porque no se han corregido por parte del equipo redactor. Entre ellos destacamos la falta de regulación específica del patrimonio etnográfico, que ciertamente, como recordaba el concejal, tiene una especial trascendencia en Piloña tanto por su número como por su calidad. Pero según el informe técnico que forma parte de este expediente, en el catálogo sigue sin hacerse referencia alguna a las pautas para la restauración de hórreos y pañeras, de lavaderos y de molinos, así como el régimen jurídico que les es aplicable. Ciertamente, si el objetivo del catálogo es precisamente establecer esas directrices para los elementos esos que están protegidos, llama la atención que no se haga referencia a esas pautas. Eso, entre otras observaciones de varios materiales en los que no voy a entrar ahora para no extenderme demasiado y que se señalan en el citado informe. Un informe que si bien no se determina nada negativo porque es concluye de manera favorable, sí que tomándolos en consideración, el grupo ha decidido abstenerse en este punto. Queremos dejar claro que con nuestra posición no impedimos para nada que se avance en la aprobación del catálogo, y somos conscientes de ello, pero sí queremos dejar constancia, puesto que es la última fase en la que el ayuntamiento interviene y por tanto la última oportunidad que tenemos de expresarnos
después de nuestro parecer con respecto al catálogo, pues queremos incidir de que al menos debería haberse justificado de alguna manera el motivo de esa no inclusión de esas pautas que los técnicos municipales han puesto ya de manifiesto y que no sabemos realmente a qué responden. Por tanto, ante esta circunstancia, nuestro grupo va a abstenerse en la votación de esta. Gracias, Teresa. ¿Tiene la palabra por favor de foro? Parte de foro no tenemos nada que decir. ¿Tiene la palabra por favor de Izquierda Unida? Señora alcaldesa, la aprobación provisional de este catálogo pues, es un proceso largo, catálogo urbanístico que ya se inició hace mucho tiempo. La pasada legislatura tuvimos también que dar algún paso a este trámite. Pues, se han atendido las alegaciones, las aportaciones técnicas, se cumple la normativa, se cumplen las modificaciones puntuales pertinentes y nuestro voto va a ser favorable con la condición de que se subsanen siempre los posibles errores, que según ha dicho el concejal va a ser así, y que la falta que efectivamente, como dijo el Grupo Popular, del patrimonio etnográfico, pues bueno, yo creo que está subsanada por la legislación de la Consejería de Cultura. En ese sentido, nuestro voto va a ser favorable. Gracias, ¿tiene la palabra por favor del Grupo Socialista? Gracias, alcaldesa. Nosotros entendemos que el proyecto está bastante bien, porque no hubo, el número de alegaciones fue mínimo. Que respecto al patrimonio que decía Teresa, yo creo que toda obra que se hace en algún edificio de esas características tiene que llevar el consentimiento de la Consejería de Cultura. No podemos dar permiso nosotros, es preceptivo que la Consejería de Cultura lo apruebe. Luego no tenemos prácticamente mucho que decir en eso. ¿Alguna palabra más? Quiero hacer una aclaración que no es un informe técnico, como gracias a la conferencia del arquitecto. No es un informe del arquitecto, sino es un informe de la Consejería de Medio Ambiente. Entonces hace referencia a esa solicitud. Creo que es el informe de la arquitecta, que además yo decía que en el anterior informe elaborado por Mariana Suárez, pues sí, además vamos a ver lo del patrimonio etnográfico fue lo que resalté, pero no salían los puntos, no se incluía tampoco la iglesia no se calificaba la iglesia de Villamayor y la de San Juan de Berrío, hablaban datos sobre ellos, sobre la cueva del Sidrón y sobre el entorno de la cueva también. Hacia alguna precisión, pero bueno, los puntos de interés y los observaciones al contenido, pero en el tema de los en todo caso, como las... Mira, en la página 6 del informe técnico, página 6 del informe, observaciones al contenido. ¿Cuál? La anterior de la arquitecta municipal Mariana Suárez. Y luego hay una serie de errores detectados también, pero a ver, el informe al final, pues es favorable, pero hace esa serie de observaciones y yo pienso que ya tengo que se recogió esta vez, pues habría que insistir para que se recogiera. Bueno, nosotros vamos a tenernos, pero los que votáis a favor, yo creo que deberéis hacer constar que se corrija. Sí, no solo eso, sino algunas correcciones también que hay también materiales en alguna de las fichas. Porque yo la verdad que estoy mirando las fichas y hay algunas también que tienen que incorporarse. Porque desde la redacción de las fichas hasta ahora pues hay alguna variación en algún tipo de edificio, ¿no? Cuando se hizo alguna rehabilitación de algún edificio que no está incorporado en las fichas. Bueno, vamos a proceder a su votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Se aprueba. Punto tercero. Modificación del contrato de servicios de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, lavado y desinfección de contenedores. Tiene la palabra el concejal. Gracias, señora alcaldesa. Bien, en el pleno del Ayuntamiento, la sesión del 25 de noviembre de 2010, se acordó adjudicar definitivamente la concesión del contrato administrativo para la gestión del servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos y lavado y desinfección de contenedores del municipio de Piloña a la empresa Urbaser, por un importe de 234.629,42 euros más IVA y por un plazo de 10 años. Dicho contrato se formalizó el 23 de diciembre de 2010. Bueno, como todos sabéis, con posterioridad, en el pleno del 30 de marzo de 2012 se aprobó como medida de ahorro dentro del plan de ajuste en cumplimiento del presupuesto en el Real Decreto Ley 4/2012 de 24 de febrero la reducción del servicio de recogidas de residuos sólidos urbanos a efectos de contribuir a reducir el presupuesto de gasto de la corporación y debido a las circunstancias económicas por las que atraviesa el municipio de Piloña. Pues a partir del 5 de noviembre, a través de la provincia de alcaldía, se inicia el expediente de modificación de referencia para ajustar a las necesidades actuales y al plan de ajuste económico aprobado en su momento. La propuesta de modificación que ahora le damos al Pleno se basa en dos partes. Por un lado, la reducción de los servicios, que sería básicamente horarios y frecuencias. En la zona urbana se mantendría la misma frecuencia de recogida, sería una recogida diaria, excepto domingos, Navidad y Nochevieja, y se variaría de horario nocturno a horario diurno. En la zona rural se pasaría de 2 días de recogida semanales a un día de recogida semanal y horario diurno. Eso sí, se tendría en cuenta un refuerzo de 3 meses de verano, en época en la que se recogería igualmente 2 veces por semana en la zona rural. Y se mantendría de igual manera que en el contrato actual la recogida de muebles y enseres, que sería un día a la semana en horario diurno. Básicamente se pasaría todo a horario diurno, de manera que se reduciría el coste de los salarios con nocturnidad, y en la zona rural, salvo en la época estival, se recogería un día por semana en vez de 2. Y por otro lado, se reducen una serie de medios. Se eliminan las mejoras y complementos que restan por ejecutar del contrato que se firmó en su momento. Se suprime la amortización del camión de caja abierta, bueno, en este caso porque ya se termina el plan, o sea, ya se termina la amortización de dicho camión. Al pasar las jornadas a ser diurnas, se reduce el número de jornadas contratadas, lo que, a pesar de los esfuerzos que hicimos porque no se redujera el personal, va a provocar que se reduzca el personal en una persona. Pasarían de 4 trabajadores a 3. Y por otro, van a reducir los medios auxiliares de instalaciones, ya que en la actualidad la empresa Urbaser tiene alquilada una nave para guardar la maquinaria en Piloña, y a partir de la modificación, si se aprueba, pasarían a dejar la maquinaria en las instalaciones municipales de Los Rimos. Con todo esto conseguiríamos reducir el importe de los 234.624,42 euros más IVA iniciales a 190.353,15 euros más IVA, lo que supone una reducción de aproximadamente el 20%. Poco inferior, un 18,86. Evidentemente es una medida que se está tomando en un gran número de ayuntamientos, digamos que es ajustar el servicio, se mantiene el estudio que se hizo con la empresa, es mantener el servicio en las mejores condiciones posibles. Ellos estiman que se prestan las mismas condiciones, es un servicio suficiente. Y bueno, pues se busca el ahorro que se proponía en el plan de ajuste. Está claro que hay que ajustar el presupuesto del contrato de recogida de basura, en eso estamos de acuerdo, y estamos de acuerdo en corregir ese gran desfase al que hacía referencia la concejala de Hacienda el otro día en
El ajuste en el coste, tanto en este como en otros servicios, es algo lo que este grupo viene insistiendo ya desde el inicio de la legislatura. Pero dicho esto, discrepo y tengo que decir que la propuesta que ustedes nos presentan es manifiestamente mejorable. A ver, como cuestión preliminar, quiero apuntar que no están claros los datos que se presentan en la memoria. Si el ahorro en maquinaria es de 7.903, tal y como figura, bueno, 7.903,90, en medios personales de 18.393,36 y en medios auxiliares de 17.546,79, el resultado de esta suma no puede ser de 59.822,30. Tal y como está ahí, tienen ustedes un error, hay un error. Bastaría con que alguien hubiera revisado esos datos para darse cuenta que hay un desfase de 6.000 euros. O que los hubieran contrastado con el informe, hay un informe técnico que forma parte del expediente donde sí cuadran los números, por lo que entiendo que los datos válidos por capítulos son los del informe y no los de la memoria. Esto por una parte. En segundo lugar, en cuanto a la reducción de servicios. Claro que es necesario reducir servicios, también estamos de acuerdo, pero se puede empezar por reducir los días de servicio de recogida de muebles y enseres, que en este contrato habían pasado de un mes a una semana, ahora están a una semana, a un día a la semana. Por cierto, a este respecto también quiero hacer un paréntesis respecto a lo que figura en la memoria, en la propuesta que presentaron ustedes. En la propuesta figuran 173 días al año. Y a mí no me cuadra porque si el año tiene 52 semanas y pasan un día por semana tendrán que ser 52. Volviendo al asunto, antes de entrar en vigor el contrato actual, los muebles y enseres, como les decía, se recogieron una vez al mes. Por tanto, creo que debería valorarse esta reducción porque si de 52 veces al año logramos reducirlo a 12, yo creo que se puede obtener un ahorro importante, considerable, en los cabos de servicio. En cuanto a la reducción generalizada y casi indiscriminada de la recogida en la zona rural, creo que también que debería matizarse la propuesta. No todas las zonas rurales están igualmente pobladas y no todas generan la misma cantidad de basura. A lo mejor hay pueblos a los que reducirles el servicio de 2 a 1 resulta muy gravoso y a lo mejor otros pueblos pueden reducirse tranquilamente. Incluso hay pueblos que a lo mejor no necesitan ni refuerzo de verano. Habrá que analizar pormenorizadamente el número de la población y las necesidades de cada núcleo. Yo creo que analizando lo que se puede ofrecer un servicio satisfactorio y teniendo un conocimiento previo y preciso del medio. En cuanto al establecimiento de la recogida diurna para abaratar el coste de la nocturnidad de los empleados, también hay que tener en cuenta los inconvenientes que esta acarrea. En la zona rural da lo mismo prácticamente, pero en la zona urbana puede tener bastantes complicaciones y puede alargarse por el tráfico. Vamos a ver, es que claro, empezar a las 8 de la mañana o a las 9 a recoger basura justo cuando hay más tráfico, no sé, dudo bastante que al final se abarate esto por este concepto, la verdad. Y otra cuestión que observamos es que la supresión de las mejoras y complementos que aparecen en el apartado B1 no aparece cuantificada económicamente. Yo creo que si se apareciera cuantificada, pues podríamos aplicar eso al ahorro y podríamos sostener unas condiciones más ventajosas. Por tanto, desde nuestro grupo aportamos todas estas propuestas que entendemos que mejorarían bastante el resultado. Quiero también señalar que con la devolución de la memoria que hay ahí firmada, Urbasera apartó un documento a la carátula en el que notifica la conformidad, pero sin perjuicio de las reservas que pudieran realizarse sobre el documento conceptual de codificación. Yo no sé a qué reservas se refiere y qué es lo que va a variar, y en caso de que varíe algo, si puede también el ayuntamiento variar, o sea, si puede reservarse el derecho a incorporar las propuestas que, por ejemplo, hacemos ahora en el pleno si ustedes lo consideran. Por nuestra parte, nada más. Gracias. ¿Quieres aclarar de todo esto? Gracias, alcaldesa. Bueno, nosotros también percibimos esa diferencia de las sumas de los apartados 1, 2 y 3 que pone en el resumen de la reducción. Nos da la cantidad de 53.894,05.
Si restamos lo que nos cuesta el refuerzo, que eran unos 15.546,13, nos da una cantidad de 38.347,92, que sería el ahorro, no los 44.000 que proponen aquí. Por lo tanto, de un 18,87% que se dice que se reduce, pasa a ser un 16,04%. Después, nosotros también queremos hacer una serie de propuestas que creemos que se va a ahorrar más dinero. Las propuestas son las siguientes. Nosotros proponemos dejar la recogida tal y como está. Los 2 camiones con los 4 empleados, por lo tanto no se echa ningún empleado. Hay un camión que está trabajando a jornada completa y otro camión que creo que está trabajando a media jornada. Si paramos un día a la semana el camión que está a media jornada, se sigue desarrollando la misma labor, la misma recogida. Se siguen recogiendo los 2 días en las zonas donde se recogen y una en las zonas donde hay menos basura. Se quita la limpieza de contenedores, que en realidad es un servicio que no se da. Hay que limpiar un contenedor, se baja la nave de obra, se limpia y creemos que es suficiente. Aparte de las reducciones que comentasteis antes, que nos parecen bien, no sabemos si la recogida de residuos es legal o no es legal, se puede o no se puede, digo que no. Me imagino que cuando se propone, va. Proponemos también quitar el refuerzo, que pensamos que con las personas que hay se puede desarrollar la labor, la recogida de las basuras, igual que está hasta ahora. Por lo que nos supone un ahorro de 15.546,13 euros. Y pasamos también en la recogida de enseres, puede ser una vez al mes tranquilamente como era antes, que creemos que es suficiente, y calculamos que se puede ahorrar un 22,97%. O sea que pasaría la cantidad final a pagar unos 180.735,37 más el IVA. Pensamos que se podría retirar esta propuesta, estudiarla mejor, si es factible hacer un pleno extraordinario, por lo menos por parte de Foro, no cobraríamos las dietas correspondientes a ese pleno extraordinario, para poder estudiar y poder mejorar el ahorro en la basura. Gracias, Javier. ¿Me da palabra por introducir la misma? En primer lugar, nos parece un paso atrás la pérdida de una jornada de un medio puesto de trabajo. Y por supuesto, antes de manifestarnos, quiero que nos aclaren ese desfase de 6.000 euros que será por ahí. ¿Alguien ha bailado algún número o las cuentas no salen? Entonces, por favor, Gonzalo, a ver si hay alguna manera que se nos aclarase bien. En principio, También hay un 53-59. sí, la cifra correcta es la que os trasladé. Sí que inicialmente se hablaba de las otras cifras por las que se trasladaron por un error se trasladaron al informe técnico. La verdad es que yo me fui consciente ahora mismo de que estaban trasladadas, pero las cifras finales son las que se os traslada, las de 190.353,15. Es el acuerdo que está firmado y es todavía confirmado hoy con la empresa de que esas son las cifras reales. ¿Qué cifra dijiste? La de 190.353,15 más IVA. ¿De dónde salen los 59.000? La suma de los 3 apartados que ponéis en el resumen no da esa cantidad. Y hay un desfase de 5.928,35. A nuestro favor, en este caso. ¿Que se ahorraría? A nuestro favor. No, que se ahorraría, no, que no se ahorraría. ¿Sí? No. Con este se ahorran 59.000 el refuerzo, que no es verdad. Está firmado 190.000, por lo tanto el ahorro es de 6.000 euros con respecto a las cifras que decís. No, de todas maneras, no hay ningún problema por llevamos a la empresa. Si queréis hablar con ella, No, pero bueno, a ver, aquí lo que no coincide es lo que aparece en el informe con lo que aparece en la memoria. Y lo que aparece en la memoria, si sumamos los datos 59.000 y lo que se entra en el dictamen para aprobar Son esa memoria, 48.703 el ahorro. Y son 18,87. No la cifra es de 59.000 para estos meses. ¿Qué programas estamos incumpliendo?
firmada por la empresa y por el ayuntamiento. En esta memoria, que es la que se trae al pleno, yo creo que es la que hay que aprobar en el dictamen, vamos a ver, a la hora que se llega sumando las diferentes reducciones, pues tanto en servicios, en medios, en maquinaria y demás. Si hubierais comprobado esa memoria, os daríais cuenta de que no da el resultado que ponéis aquí. Porque no da 59.000, o sea, los conceptos 1, 2 y 3 no dan 59.000, sino que dan 53.890. Y eso es lo que queremos aclarar. ¿De dónde salieron esas cifras? Si aplicáramos esas cifras, ahorraríamos 38.342. Esa cantidad se bailó en su momento, pero lo que se firmó al final son los 44.000 euros. Lo que firmasteis fue esto. Lo que firmasteis fue la memoria, no se firmó. Vamos a ver, que las cifras finales sí, pero que alguien, vamos, que aquí no se miró. Que no se puede mirar una cosa que no está bien. Porque asumes que lo que está mal es el total y no el desglose, que lo que se ha firmado con la, lo que se ha acordado con la empresa es que el importe total sea de 190.000. Bueno, lo que se acordó con ellos. Pues se firmó, claro, que se acordó. Claro, el acuerdo que se firmó, El acuerdo que se firmó. el acuerdo que se... Sí, el acuerdo está de más, sí, sí. El acuerdo está de más, no, ya está. El acuerdo que está firmado ahí son 190.000. 190.000. Vamos a hacer un proceso, vamos a ver. Mirad, porque lo